Hola, ¿te has dado cuenta de que las tasas de lo libre en Francia cambian cada cierto tiempo? Este año han bajado y muchos se preguntan ¿qué significa esto para mi plan de inversión? Veamos entonces el impacto que tienen estas variaciones sobre los ahorros que tenemos quienes vivimos en Francia. Pero antes, si te gusta el contenido de mi canal y mis videos, no olvides darle like y compartir. Con esto me ayudas con el referenciamiento en YouTube y más personas pueden acceder a los temas que trato. Si ya me conoces o eres nuevo visitando el canal, te cuento. En Finanzas en Francia mi objetivo es compartir conocimientos, experiencias y herramientas útiles para optimizar el uso que le damos al dinero, principalmente enfocado a personas que viven en Francia, pero abierto a todos aquellos curiosos y apasionados por los temas financieros. Suscríbete y activa las notificaciones y no te pierdas el contenido que comparto regularmente. ¿Qué es un libre regulado? Si no conoces los librés, te dejo un video en la descripción en donde explico los diferentes tipos de libre que hay en Francia de manera detallada. Pero en resumen, un libre regulado es un ahorro seguro, líquido y exento de impuestos. La tasa no depende del banco, sino del gobierno, según una fórmula que combina inflación e índices monetarios. Se ajusta 2 veces al año, en febrero y en agosto. Pero, ¿y por qué varía? Cuando las tasas de los librés se ajustan en febrero y en agosto, se analiza el estado actual y las previsiones de la inflación en Francia para el próximo periodo, y en ese momento se define la tasa que va a regir hasta el próximo ajuste. El libre más popular en Francia es el libre A. Aproximadamente 8 de cada 10 hogares tienen uno, seguido por el LDDS y el LEP, que si bien está más condicionado, es muy relevante porque ofrece generalmente una tasa superior al de los otros libre. A continuación, te muestro la evolución de la tasa de interés del libre A versus la inflación en Francia durante los últimos 10 años. Entre 2015 y 2021, las tasas fueron históricamente bajas, 0,75% e incluso 0,5%, mientras que la inflación durante esos años fue cercana al 1 y 1,5%. Como resultado, los ahorros durante esa época sufrieron el efecto de la pérdida de poder adquisitivo. Luego, entre los años 2022 y 2023, la inflación en Francia fue alta, superior al 5%, por lo cual el libre A sube progresivamente a 1, 2% y llega al 3% en 2023. Entre 2024 y 2025 la inflación empieza a moderarse y se ubica en 2,3% aproximadamente. El gobierno congela la tasa del libre A en 3% hasta enero del 2025. Este fue un buen momento para mantener los ahorros en los libre, ya que quedaba un margen de ganancia relativamente interesante. Ahora, en 2025 hubo una bajada de 3% a 2,5% en febrero y nuevamente una bajada en agosto a 1,7%. Como ves, el libre acompaña la inflación, pero siempre con un desfase. Cuando la inflación sube fuerte, el libre protege un poco más, pero rara vez iguala totalmente. ¿Y cuál es el impacto de la variación de tasas en una estrategia financiera? Cuando la tasa supera la inflación, los libres son un excelente lugar para alojar el fondo de precaución por su liquidez inmediata. Además, ofrece una rentabilidad decente para el dinero inmóvil. Sin embargo, esta rentabilidad no es suficiente para incluirla como una estrategia de crecimiento a largo plazo. Cuando se ubica por debajo o igual a la inflación, tu dinero pierde poder adquisitivo. Por lo tanto, sirve exclusivamente para mantener solo lo necesario para emergencias. Incluso se puede pensar en combinar libre con otra herramienta financiera de liquidez moderada y rendimiento bajo para mantener el fondo de precaución, como por ejemplo un fondo o bonos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de optimizar el uso de los libre si ya tengo alojados mis ahorros allí? Independientemente de la tasa, ya sea que esté por encima o por debajo de la inflación, su objetivo principal es solo mantener el fondo de precaución. Todo dinero excedente te hace víctima de la pérdida de oportunidad. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que Diana vive en Francia, es una mujer soltera, sin hijos y tiene un CDI. Diana tiene 20.000 euros de ahorros disponibles y aún no ha definido su fondo de precaución. Ella decide dejar todos sus ahorros en el libre A una tasa del 1,7% como lo es hoy en día. Al cabo de un año, Diana habrá obtenido 340 euros de ganancias sobre sus ahorros. Pero si el fondo de precaución es calculado a 6.000 euros, entonces está perdiendo la oportunidad de inversión sobre 14.000 euros.
Por lo cual, si Diana decide dejar en el libré solo lo del fondo de precaución e invierte 14.000 euros en un ETF que siga el índice SP500 con promedio de 10% anual en los últimos 10 años a través de un POA, ella obtendría 102 euros dentro del libré y 1.400 euros sobre su inversión en el POA, con riesgo de variación, obviamente. En total, habrá aumentado su capital de 20.000 euros a 21.502 euros en un año. La diferencia está clara. El libré es seguridad, la bolsa crecimiento. El consejo estratégico es: un libré regulado es indispensable en la vida financiera. Mantén ahí tu fondo de precaución entre 3 y 6 meses de gastos, porque es líquido, sin impuestos y sin riesgo. Pero no es un sustituto de la inversión. En su lugar, utiliza un POA o assurance de vie para invertir en ETFs que generan más crecimiento. Estos, úsalos para tu plan de mediano y largo plazo. Ten en cuenta que no es libré versus bolsa, es entender que cada herramienta juega su papel y tú decides cómo usarlas. El libré no te hará rico, pero es la base de tu seguridad financiera, y una vez cubierta esta base es cuando tu estrategia de inversión se debe encaminar al crecimiento con herramientas como el POA o la assurance de vie. Este año las tasas de los libré han bajado bastante. Revisa si tu dinero está en el lugar correcto. Y si ya estás listo para avanzar en inversión a largo plazo o quieres optimizar tu estado financiero actual y tienes dudas de cómo hacerlo, déjame un comentario y con gusto te responderé. O si prefieres, también propongo un servicio de asesoría individual completamente adaptado a tu perfil, en donde analizo tu situación financiera, identifico los puntos a mejorar y te brindo las estrategias necesarias para corregir y optimizar. Si te interesa, te dejo la información de contacto en la descripción. Si el contenido de mi video te ha gustado, déjamelo saber con un like y compártelo con tus contactos. También te invito a visitar mi canal, donde podrás encontrar muchos más temas de finanzas útiles para quienes vivimos en Francia o en el resto del mundo. Hasta la próxima.